En esta última parte lo que vamos a tratar es las diferentes maneras de cómo testificar o de cómo dar testimonio. Mirábamos anteriormente que Apocalipsis, cuando habla de Cristo, se le llama como el testigo fiel. Inmediatamente Cristo, refiriéndose a los discípulos, les llama testigos. Ese es el nombre que todo cristiano abraza o tiene. Somos testigos de Cristo. Y evidencia de eso es que cuando Cristo llega a nuestra vida y hace una transformación como la que hizo con aquel hombre endemoniado, con aquel gadareno, es que inmediatamente, tan pronto él fue liberado y quería ir este hombre con Jesús a donde él iba a ir a seguir predicando, Jesús le dijo: no, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y la Biblia dice que él se fue predicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Él se convirtió en un testigo de Cristo, porque Cristo lo transformó y él le predicó a toda esa comunidad de Gadara cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Te has puesto a pensar en eso? Aquel hombre que antes era endemoniado resultó que se convirtió en el primer evangelista de esa comunidad. No tuvo que venir alguien del otro lado del mundo para poder evangelizar esa comunidad. Lo hizo un hombre de la misma comunidad. Un hombre que por mucho tiempo le habían tenido miedo, terror, espanto, susto, porque obviamente estaba siendo poseído por demonios. Pero cuando Cristo lo transformó, este hombre se convirtió en un testigo del poder de Cristo. Y ese es nuestro papel y función hoy en día. Tú y yo somos testigos de Cristo y debemos de testificar y no callar, no esconder los cambios que el Señor está haciendo en nuestra vida. Hay que testificar. Ahora, hay tres maneras de dar testimonio. La primera es, ahí en sus hojas viene explicado, la primera es una simple invitación. Mire, vamos a buscar ahí Juan 1:41 y dése cuenta por qué basta muchas veces una simple invitación para poder testificar. Juan 1, versículo 41. Búsquenlo en su Biblia, hermano, porque de eso se trata, de que estemos aquí tú y yo, paso a paso, avanzando en este discipulado. Ahí en su Biblia, en Juan capítulo 1, versículo 41, la Biblia dice: y éste halló primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué dice el versículo 42? Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, ¿cómo fue que él llegó a conocer de Cristo? Porque alguien lo invitó. El versículo 41 dice: este halló primero a su hermano Simón. Y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y el 42 dice: y le trajo a Jesús. La primera manera de cómo evangelizar o testificar es una simple invitación.
El versículo 45, de ahí mismo de Juan capítulo 1, el versículo 45 dice, y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. ¿Qué está sucediendo aquí en esta lectura? Una simple invitación. El 46 dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Las palabras que le dice aquí Felipe a Natanael. Le dijo Felipe, ven y ve. Solo bastó una simple invitación para testificar. Si todos los cristianos, los que nos congregamos localmente en una iglesia, tuviéramos la buena costumbre y adoptáramos a nuestra vida esta costumbre de invitar, invitar, invitar e invitar, el número de asistentes a la iglesia crecería. Pero el problema es que no invitamos. Y solo basta una simple invitación. Felipe le dice, ven y ve. Es decir, si no me crees, yo te invito. Vamos. Compruébalo tú mismo que lo que te estoy diciendo es verdad. Y a veces la gente lo que ocupa es una simple invitación. Una invitación cordial, una invitación respetuosa, una invitación amable, una invitación llena de amor, una invitación con todo el corazón. Solo hay que decirle a la gente, te invito, ven. Hay una segunda manera de cómo testificar. Ahí en sus hojas vienen más versículos. Yo quiero pedirles que lean los versículos. Estuvimos leyendo ahorita Juan capítulo 1, versículo 41 y 42. Busque también Juan capítulo 1, versículo 45 y 46. Y también Juan 4, 28 y versículo 29. Como también Hechos 10, 24. Todos estos versículos hablan de testificar de una manera invitando a la gente. Una simple invitación. Si antes, cuando no éramos cristianos, solo bastaba que alguien nos dijera, vamos, te invito una cerveza bien helada. ¿Y qué hacías tú, siendo tú no cristiano? Inmediatamente te ibas y decías, es que me invitaron a una fiesta, me invitaron a un convivio, me invitaron a bailar, me invitaron a X lugar. Y bastaba solamente que te dijeran, vamos. Y corrías. Solo bastaba una simple invitación. Pues ahora que somos cristianos tenemos que practicar eso, pero positivamente. Ahora resulta que te entregas a Cristo y te conviertes y adoptas a tu vida una actitud, una conducta indiferente. Solo pasas frente a la gente con tu Biblia en mano, pero nunca dices, vamos, te invito. O quizás te subes a tu carro, manejas tu carro que tiene capacidad para unas 6 personas, pudiendo haber llevado invitados en tu carro y decir, mira, te invito. Si no tienes carro, súbete a mi carro. Yo te llevo, yo paso por ti, yo voy por ti. Tenemos que mostrar interés, que en realidad queremos que la gente venga y vea, experimente en carne propia lo que está sucediendo
en nuestra vida, cómo Cristo nos está transformando. Ahora, número 2, no solamente podemos testificar a través de una simple invitación, sino también un testimonio personal. ¿Qué es el testimonio personal? Basta con que usted lea, por favor, Hechos capítulo 22, desde el versículo 1 al 21, son varios versículos, usted lo va a leer para que logre entender este punto. También va a leer Hechos 26, 1 al 29. Y en estos versículos usted va a encontrar cómo el apóstol Pablo daba testimonio de cómo fue que él tuvo un encuentro con el Señor. Y en esos pasajes él empieza a relatar cuando él no era cristiano, cuando él era un perseguidor de la iglesia. Y él compartió con su vida propia, su testimonio personal, cómo fue que él tuvo un encuentro con el Señor. Como un resplandor de luz le rodeó y Cristo le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él empieza a relatar cómo fue que él tuvo un encuentro con el Señor. Esta es otra manera de testificar. La primera es una simple invitación, pero la segunda es, tenemos que aprender a relatar, a contar, a platicarle a otros de qué manera el Señor te alcanzó. Y no te avergüences. No te avergüences. Entonces, un testimonio personal. Para aquellos que dicen, ay hermano, es que yo no sé evangelizar, ¿qué voy a decir? Háblale de tu vida. Tal como lo hizo aquel hombre que estaba endemoniado. Fue y predicó cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es lo mismo que tú y yo debemos de hacer. No callar, siempre contar, siempre compartir, siempre relatar a los demás nuestro testimonio personal. Porque muchas veces ya la gente te ve transformada, te mira muy vestido, muy educado, muy servicial, muy bondadoso, muy amoroso, pero desconocen nuestro pasado. No saben que tú antes eras un drogadicto, eras un borracho, eras un mujeriego, eras un infiel, o eras un narcotraficante, un asesino. Desconocen tu historia, pero cuando tú platicas tu testimonio, logran entender cuán poderoso es Cristo para transformar la vida. Cuente, platique cómo era su vida y cómo Cristo la cambió. Número 3. La tercera manera de cómo dar nuestro testimonio, de cómo testificar, es con una presentación bíblica del Evangelio. Hechos 8:35. Vamos allá a la Biblia. Y vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 35. Fíjese lo que la palabra de Dios dice. Entonces Felipe, abriendo su boca, ¿qué hace Felipe? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Si usted lee el contexto, el versículo 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Este hombre estaba leyendo las escrituras. Cuando Felipe se encuentra con él, Felipe le empezó a explicar lo que quería decir esa escritura, de quién estaba hablando, a quién se refería. Y obviamente el eunuco estaba hablando acerca de el Mesías, de Cristo que iba a venir a dar su vida. Y Felipe le explicó con Biblia en mano, por así decirlo, con las escrituras en mano. Felipe le empezó a explicar, la escritura dice esto es lo que significa.
Entonces la tercera manera de cómo testificar o de cómo evangelizar es usando las Escrituras. Esto significa que tenemos que tener un orden de cómo explicar el Evangelio a través de las Escrituras. Ahí en sus hojas al final usted va a encontrar las 5 verdades vitales. Y esto se lo tiene que memorizar si es necesario para provecho suyo, si quiere, es voluntario. Si usted quiere evangelizar a través de la Escritura, entonces usted va a tener que tener un orden. ¿Cuál es el orden? No se trata de evangelizar nomás así a lo loco, como agarrar el bat y querer golpear la piñata con los ojos vendados. No, necesitamos tener un orden cuando vamos a presentar el Evangelio. Tenemos que hablar acerca del amor de Dios. Tenemos que hablar acerca del pecado. Tenemos que mostrarle esos versículos que hablan del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y cómo a través de ese sacrificio podemos ser perdonados. Tenemos que llevarlo a las Escrituras donde cómo Cristo limpia nuestras vidas. Tenemos que llevarlo a las Escrituras cómo recibir a Cristo. Tenemos que llevarlo a la Escritura sobre los cambios que el Señor quiere hacer en nuestra vida o de qué manera alimentarnos en nuestra vida cristiana. Felipe evangelizó a este hombre a través de la Escritura. Así que usted va a tener que agarrar su Biblia y va a empezar a evangelizar a aquel hombre, aquella mujer o aquel amigo o aquella amiga. Diciéndole resumidamente así, porque es una idea esto. Porque ahí en sus hojas usted se va a profundizar más y va a adquirir más la idea completa de la palabra del Señor. Usted va a tener que decir, mira, Dios te ama. Y usted lo va a llevar a un versículo que habla del amor de Dios. El versículo muy famoso es Juan 3:16. También le va a decir, Dios te ama tanto, pero no ama tu pecado, porque el pecado te separa de Dios. Usted lo va a llevar al libro de Romanos 3:16 o 3:23, donde habla acerca del pecado, cómo el pecado separa al hombre. Pero también lo va a llevar a los versículos donde habla que a través de Cristo nuestros pecados pueden ser perdonados. Y usted le va a mostrar que no importa qué tan pecador sea, la Biblia aquí dice que Cristo puede perdonar todos tus pecados. Entonces a través de las Escrituras empezamos a evangelizar llevándolo paso a paso, versículo a versículo, con un orden claro, muy bien explicado, a tal grado de que aquel que esté escuchando la palabra quede convencido por lo que la Biblia dice y él o ella puede decir, yo quiero recibir a Cristo. Entonces, la primera manera de testificar, número 1, una simple invitación. Número 2, a través de nuestro testimonio personal. Número 3, una presentación bíblica del Evangelio. Ahora, ahí en sus hojas, también dice ahí el ejemplo del apóstol Pablo, es decir, en Hechos 22, 1 al 21 y 26, 1 al 29, nos enseña que el testimonio personal debe de girar en torno a 4 consideraciones. Esto es muy importante. Número 1, ¿qué debe de abarcar nuestro testimonio cuando predicamos o testificamos sobre los cambios que Cristo ha hecho en nuestra vida o de qué manera o en qué circunstancia Cristo llegó a nuestra vida? ¿Cuáles son esos 4 puntos que debe de abarcar tu testimonio? Número 1 es algo de lo que éramos antes de conocer a Cristo. Es decir, usted debe de tener muy en claro cómo era su vida antes cuando Cristo no vivía en usted. Haga un resumen de cómo era usted. Número 2, ¿cómo llegamos a recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida? ¿De qué manera? ¿En qué circunstancia? ¿Cómo fue que Cristo llegó a tu vida?
Platícanos ese momento. ¿Fue en un momento de problema, de enfermedad? ¿Fue en un problema matrimonial? ¿Fue en una pérdida de un ser querido? ¿Cómo fue que tú te entregaste a Cristo? ¿En qué circunstancias? ¿En qué momento? Número 3. Algo del cambio que ha resultado después. No solamente va a hablar cómo era su vida antes sin Cristo, sino que va a relatar también cómo fue que Cristo llegó a su vida. Y también va a hablar y va a compartir sobre esos cambios. ¿Cuáles son esos cambios que ha hecho Dios en tu vida? Y número 4, usted va a extender una invitación para que las personas que están escuchándole también se entreguen al Señor. Este orden es muy importante, mis hermanos. Y es más, personalmente yo como pastor, cuando alguien de la iglesia va a compartir o predicar por primera vez, siempre procuro que él o ella comparta o predique primeramente su testimonio personal. Que la congregación sepa que no solamente se llama hermano Julián, sino que sepan que Julián, cómo era antes sin Cristo, cómo fue que Cristo llegó a su vida, cuáles son los cambios que Cristo está haciendo y hizo ya en la vida de nuestro hermano, y a través de esas experiencias vividas en carne propia, nuestro hermano pueda extender la invitación diciendo, así como Cristo cambió mi vida, también puede cambiar la tuya. Y es cuando él o ella o usted mismo va a invitar a la gente a que venga a los pies de Cristo, poniéndose usted como ejemplo de que usted ya lo hizo. Estas son las maneras de cómo testificar. Mi hermano y hermana, de esta manera hemos finalizado esta lección de cómo crecer en la vida cristiana, segunda parte. Termina nuestra lección número 3. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu paciencia, por tu esfuerzo y tu esmero por responder. Te invito a que escuches y repases el audio para que tus respuestas en el discipulado sean respuestas correctas. Sobre todo, básate en la Biblia y ve directamente al versículo y responde conforme al versículo. Recuerda que no se trata de, es que yo siento, yo me imagino, yo pienso o me dijeron. No. El buen cristiano tiene que responder conforme a la Biblia. La Biblia dice. Dios te bendiga. Una vez más, soy el pastor Adrián García Luciano y siempre es un gozo estar aquí contigo compartiéndote la palabra del Señor. Te espero en la próxima lección, que ya es la lección número 4. Así que apresúrate a responder y a mandar tus evidencias de tus actividades. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.